recuperación de ellos. Ministra, también me han comentado que muchas de estas niñas, en el caso de las adolescentes y jóvenes, es que se van de la casa, no es que son privadas de libertad. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Es correcto, la mayoría de las jóvenes aparecen, y muchas veces no solamente es que se evaden por una situación como las hemos estigmatizado. Están con algún amigo, se fueron a la casa, se fueron porque no las dejan salir. A veces hay situaciones incluso en el hogar, y al final también eso nos da una oportunidad, entender qué puede estar sucediendo en el seno de ese hogar que hace que un menor está en su lugar seguro, en teoría, pues decida tomar la decisión de irse. Es una oportunidad que se tiene cada vez que ocurre una de estas situaciones con menores de edad que van de 12, 14, 15, 16 años. Entender qué puede estar ocurriendo que de alguna manera las hace o los hace alejarse del seno familiar. Y eso genera pues una investigación, la sola desaparición, el no encontrarse en su lugar donde debe estar ese menor, hace y permite que nosotros podamos entrar como Estado a averiguar qué es lo que está ocurriendo. Es una realidad, la mayoría de los menores se logran recuperar en su momento, sin embargo esto no debe ser óbice ni nos debe permitir relajarnos, porque al no estar dentro de su hogar, pues definitivamente se convierte un menor en una situación de riesgo. Hay un tema que he visto y he podido palpar cuando viajo. Si te conectas a una telefónica en Estados Unidos, en España, se activa la alerta Amber en estos países inmediatamente en tu teléfono, a pesar de que no eres del lugar, pero por estar conectado a la red, a estas telefónicas. Sin embargo, en Panamá recibimos todo tipo de promociones, de anuncios por los mensajes de texto, de que la mueblería tal está de baratillo, de que el comercio tal tiene tal promoción, de X, Y, Z, J, lo que sea. Sin embargo, no hemos logrado que se active la alerta Amber en los teléfonos celulares. Y segundo, hablaba también, ese fue un tema de conversación anoche, este debiera ser un segmento de todos los noticieros y programas de información del país, las alertas Amber, porque esto es sumamente preocupante. Es correcto. Y Álvaro, lo que pasó fue que se implementó la ley en su momento, quizás por dar una respuesta por una situación social que estaba de alguna forma calando en la opinión pública. Sin embargo, no se implementó con todos los componentes necesarios. El tema de las telefónicas era una conversación que tenía que tenerse en su momento, debió haber sido más amplia. Teníamos una ley, y no quiero decir con esto que una ley de 10 artículos, una que tenga 300 artículos va a ser mejor, porque no necesariamente pues es así. Sin embargo, sí la implementación, la forma de hacerse, el presupuesto con el que se debía contar precisamente para el tema de docencia, no solamente para alerta Amber. Los países mucho más desarrollados en este momento mantienen lo que es el complejo de alertas tempranas, incluso para temas de desastres naturales. Y Amber es un componente de estas. Nos va a permitir ahora este nuevo proyecto de ley que se presenta en la Asamblea, y en la que, verdad, esperamos contar con el apoyo de los diputados para que esto salga rápido. Nos va a permitir tener precisamente eso, el broadcast que va a llevar la alerta a que se dispare en todos los móviles, que también se pueda tener ese contacto directo con todos los medios de comunicación y que se replique pronto, que es lo que nosotros esperamos. A veces había una confusión de qué estaba ocurriendo, por qué tardaba tanto en activarse una alerta Amber. Y el escollo más grande que teníamos era porque el activador, el que tenía ese rol, era precisamente el Ministerio Público. Y al estar en la cabeza del Ministerio Público, esa responsabilidad, él tenía que... Lo haré ahora mismo en QuickBooks. Solo necesito... Efectivamente se daba la alerta o no. Ahora con esta nueva ley, este proyecto que aspiramos a que salga pronto, va a estar en cabeza del Ministerio de Seguridad, es decir, directamente la policía. Una vez que se anuncia la desaparición de un menor, va a poder activar la alerta mucho más pronto y, por supuesto,
utilizando la tecnología, lo que aspiramos es a que podamos entrar prontamente a recuperar ese menor de edad. Ministra, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero cambiar brevemente de tema y justamente para abordar algo que escucho mucho en nuestro día a día, y es la efectividad o no de la justicia comunitaria de paz. ¿Qué le parece, qué opinión le merece la efectividad de la misma y si hay algún tipo de iniciativa en esa dirección? Bueno, mira, cuando llegamos al gobierno, esa fue la primera tarea que me dio el presidente. Y si no me equivoco, creo que en el mes de agosto o septiembre del año pasado, yo presenté el proyecto de ley después de una mesa de trabajo, consensos con jueces de paz, con los alcaldes, representantes de corregimiento, para cambiar la ley. Pues por supuesto, la ley actualmente como está no funciona. No existe justicia, no traen paz a la comunidad. Se han hecho cambios dramáticos, porque sobre todo teníamos jueces de paz que ni siquiera tenían claro quién era su jefe y no existía forma humanamente viable de que pudiese abrirse una causa, una separación de un juez de paz para poder ir, como quien dice, profesionalizando ese sector, que venía así a coadyuvar en la justicia, facilitando quizás esa mediación, y sin embargo lo que hemos visto es que ha traído mucho más problemas que han desembocado incluso en situaciones violentas por no encontrar respuesta a la ciudadanía. El proyecto ya está, pasó de su comisión, está en la comisión. Hoy creemos que puede estarse pasando el informe para que el proyecto pueda subir a primer debate la próxima semana, y pues es otro de los asuntos que tiene que atender pronto la Asamblea. Hemos recibido apoyo, pues por supuesto, pero sí, ahí está, tenemos una propuesta en un proyecto que consideramos que en este momento realmente puede permitirnos entrar a trabajar en materia de justicia comunitaria de paz. La corregiduría era el tribunal más cercano que tenía el pueblo en sus comunidades. Hoy se percibe un juzgado de paz como una oficina que no tiene la autoridad necesaria para resolver un problema, porque muchas veces una fiscalía está distante, es más compleja para el ciudadano común, y si el problema es de vecindad, a veces te dicen en la fiscalía ese problema no lo vemos nosotros, pero para ese residente en esa comunidad no es el problemita, es el problemón. Así es. Licenciada. Mira, nosotros en Panamá tenemos un problema serio, y esto te lo digo como abogada. Muchas veces nosotros importamos leyes de otros países pensando que dentro de nuestra cultura va a funcionar. La justicia comunitaria de paz fue una de esas vías. Le fuiste quitando poder quizás porque en ese momento la situación más compleja era que definitivamente no se estaba sintiendo que los corregidores quizás podían tener algún grado de abuso de poder por ese, valga la redundancia, poder que se les había atribuido. Pero como bien dices, en su momento era la autoridad más cercana a la comunidad. Por tratar de resolver un problema, se fue flexibilizando y al final lo que generamos fue un desorden. Que la ley es mala, no. Que la justicia comunitaria de paz es mala, tampoco. El problema que tenemos es que las leyes que importamos hacia Panamá realmente tenemos que ser capaces de estudiar cómo la vamos a implementar. Algo que yo creo que fallamos mucho es quizás en la reglamentación, en entender quién debe jugar el rol. Y quizás si llevamos un poquito más de academia a la hora de elaborar las leyes, de implementarlas, nosotros podemos tener buenos resultados. A veces actuar por la presión del ciudadano de que requiere algo distinto, no nos tomamos el tiempo de hacer las cosas como corresponde. Y estos fueron los resultados. Alerta Amber es otro ejemplo. Justicia comunitaria de paz, pienso que también. Al final lo que tenemos que hacer es retomar lo que no ha funcionado, sacar lo bueno y sencillamente pues modificar lo que corresponde para poder avanzar en la ruta de un país que realmente le lleve justicia a la comunidad, que son los beneficiarios de este tipo de ley. Entonces la alerta Amber, voy con usted, licenciada Ana Matilde, si desea hacer alguna intervención, va a contemplar que
los celulares se activen cuando hay una alerta. Sí, porque nosotros logramos que Alerta Amber se convierta en una ley donde realmente todas estas telefónicas tienen que entender que esto es un tema de interés social. Es una ley que va precisamente a salvaguardar el interés superior de los menores. Tuvimos esa conversación ya y están dispuestos. Creo que fue algo que faltó en el componente en su momento, entender lo que tenía que hacer cada una de las partes que tienen que ver con la activación de la ley y con la salvaguarda del interés superior del menor, que en realidad es una situación que todos los ciudadanos tenemos que comprometernos con salvaguardar a los menores. Y las telefónicas pues así lo entendieron, y en este momento pues una vez que tengamos la ley ya activa, pues ellos tienen que entrar en el componente. Ana Matilde. Sí, buenos días, Álvaro, Lisbeth, ministra, buenos días, ¿cómo está? Y a todos los oyentes, Álvaro. Mire, quiero contarle una pequeña anécdota de la aprobación de la Ley de la Justicia de Paz. En la Asamblea, yo estaba en ese momento allí, fue muy difícil que los políticos tradicionales, que están acostumbrados a ejercer como tener espacios de poder, comprendieran que era una forma de soltar poder y dárselo a la comunidad. La justicia comunitaria de paz debía tener una gran ventaja, y era si se dotaban los recursos, que se sacaran los mediadores comunitarios, esas personas respetadas de la comunidad, y ese es un modelo que puede servir en Panamá, porque aquí ha existido siempre como los sabios del barrio, ¿no? Aquel maestro jubilado, aquel policía jubilado, ya que la gente respeta, porque siempre han sido personas con un comportamiento comunitario aceptable, distintos perfiles, pero no se dotaron los recursos suficientes. Y usted sabe que dos cosas hacen fallar una ley. Bueno, primero la intervención política en ella. Los diputados cayeron en la trampa que venía de los municipios respecto a que ellos tenían este concepto, ¿cómo era? Ellos, alcalde sin corregidor no manda. Entonces vieron a los jueces de paz como si fueran una extensión de los corregidores, y la idea no era esa. Y por el otro lado, la falta de recursos y la mala reglamentación, mala y tardía, que hace inoperante una ley. Entonces ojalá que sí lo pudiéramos rescatar, como usted dice, sacar lo bueno, no descalificarlo como un modelo que no puede servir para Panamá, porque nosotros podemos tener una sociedad mucho más pacífica, porque tenemos una alta litigiosidad. Eso fue lo que nos obligó a entrar escalonadamente también con el sistema penal acusatorio. Es el volumen, porque la gente tiene una alta conflictividad. La gente se pelea por cosas como las heces de los animales o de los perros, en las hojas de los árboles, o sea, el estacionar un carro que no sirve y la gente no sabe qué hacer y lo pone enfrente de la casa del vecino. No lo quiere enfrente de su casa, pero lo quiere enfrente de un vecino. Entonces uno dice, eso no es para llevárselo a un juez, pero sí necesita un tercero imparcial que dirima en la causa. Así que ojalá se puedan pedir los recursos, que existan y se doten, para que se logre formar a esos mediadores comunitarios, que son las personas que pueden desahogar el sistema y con su propia cultura hablarse en los términos que las comunidades se hablan para resolver sus conflictos inmediatos. Sí, y ojalá también contemos, y disculpa Álvaro que intervenga de nuevo, contemos con ese apoyo una vez que esté el primer debate, para que hagamos las correcciones, porque esto tenemos que resolverlo como país. Creo que todo el mundo no se siente conforme hoy, pero la ley puede mejorar. Creo que tenemos un proyecto base muy bueno, y los aportes que puedan venir, ojalá participemos para ayudar, porque definitivamente un punto importante que usted menciona es que ya los jueces no aguantan la carga para tomar decisiones de cosas que se pueden resolver a nivel comunitario. Bien, señora ministra, hace un día un titular de la prensa decía: Cuerpo de Bomberos, irregularidades en el manejo de 20 millones de dólares. Según el subdirector de la entidad, Gonzalo Chan, al asumir la actual administración se identificó un traslado de partida del fideicomiso de los bomberos al Ministerio de Seguridad entre el 22 y el 24. Dichos fondos habrían sido utilizados para la compra de equipos e insumos, algunos de los cuales no estaban destinados directamente a la labor bomberil.
¿Usted conoció de esta información? ¿Se está haciendo alguna investigación interna de parte del Ministerio de Gobierno, que es el ente que comanda a los bomberos, tengo entendido? Es correcto. Sí, de hecho, la investigación que se llevó adelante por los bomberos, que fue donde hicimos la auditoría inicialmente, fue lo que nos llevó pues a que el director de los bomberos presentara la denuncia. Y sí, hay un tema que se tiene que esclarecer. En los bomberos trabaja con un fideicomiso, y ese fideicomiso es muy específico en lo que se tiene que utilizar. Y en su momento descubrimos que se había hecho un traslado para hacer compras que no corresponden a lo que se tiene que hacer dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Al salir pues ese hallazgo, se levantó una denuncia que fue presentada hace poco por el coronel, y definitivamente pues esperamos que esto tenga su resultado, porque te explico, al final yo hice un recorrido a nivel nacional en los diferentes cuarteles, se nos están cayendo, Álvaro, y Panamá necesita tener un cuerpo de bomberos que ante la emergencia de personas que pueden estar con su vida en riesgo, dar una respuesta como corresponde. ¿Para qué está hecho ese fideicomiso? Precisamente para dotar de instrumentos, de vehículos, como lo estamos haciendo en este momento, al Benemérito Cuerpo de Bomberos para poder dar respuesta. Sin embargo, si ese fondo se utiliza en lo indebido, lo que corresponde es que se haga una investigación y que las personas que hayan de alguna manera intervenido en utilizar mal esos recursos que están establecidos para que se puedan utilizar, respondan a la justicia. Y esto fue en la pasada administración, evidentemente. ¿Cuántas denuncias ha presentado el Ministerio de Gobierno bajo su cargo contra actos o situaciones irregulares que se pudieron haber cometido en la pasada administración, licenciada? Mira, nosotros, y ahí sí te quiero hacer un comentario. Yo toda mi vida he creído mucho en el debido proceso. No creo en esa situación de repente hacer un señalamiento, y aquí está la doctora Ana Matilde Gómez, que creo que nos puede ilustrar. La justicia lo que busca en su momento son hechos, y nosotros entramos fue a eso, a hacer honor a lo que yo he aprendido como abogada, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no he hecho señalamientos directos, sin embargo, nosotros sí tenemos una serie de investigaciones en el Ministerio Público de hechos que se están investigando para determinar quién puede ser el posible responsable. Te comento más, cuando yo llegué, por alguna razón ya existían denuncias que estaban adelantadas en el Ministerio Público, precisamente de lo que yo encontré. Y eso está en investigación. Había un plan de desarrollo de pueblos indígenas, que era un préstamo con el Banco Mundial de $80 millones, que tenía cosas que no me parecen a mí lo suficientemente claras. Se avanzó en esa ruta de investigación. Como te dije, el otro que encontramos fue el tema de los bonos. También existe la denuncia que se puso hace poco con la investigación que se estuvo realizando, y seguimos investigando, poniendo en orden la casa, pero va a ser de esta manera. Se va a presentar ante el Ministerio Público las denuncias que correspondan, y creo que es al Ministerio Público a quien le corresponde anunciar cuáles son pues las denuncias que ha recibido en su momento y cuáles son los avances en su investigación. Pero sí lo hemos hecho. Cierro con el tema de las cárceles, porque el presidente recientemente en su conferencia de los jueves habló de la construcción de nuevas cárceles, una en el área de provincias centrales para abarcar las 4 provincias. ¿Cuál es el plan? Ok, nosotros esperamos el próximo gabinete, no el del próximo martes, estar presentando ya para lo que serían las mejoras de joya y joyita que se me están cayendo, ver el tema de la cárcel de Colón, ver la cárcel de provincias centrales, que eso va a llevar también varios ajustes que vamos a tener que hacer para poder avanzar con los temas, pero se van a presentar. Pues por supuesto, construir cárceles no es cualquiera el que lo hace. Estamos haciendo la debida diligencia de empresas que tengan experiencia. Estamos viendo el tema de las mejores prácticas internacionales, y sobre todo hacer algo que podamos lograr en 1 año, 6 meses como máximo. Y empezar a pensar en construir una cárcel que alguien me va a decir, te la tengo lista en 5 años, no funciona.
Y el mundo de la construcción ha avanzado bastante. Vemos prácticas de otros países donde efectivamente se logran hacer cárceles en un periodo no mayor de 24 meses, y estamos en ese camino. Y buscando personas sobre todo que tengan esa liquidez. Un problema que tiene Panamá también es que muchas veces entran a estas licitaciones personas para participar, se cogen gente que no tienen ese músculo financiero para llevar adelante el proyecto, y en la mitad del camino abandonan los proyectos. Y yo aspiro que eso no ocurra, por lo menos en las licitaciones que yo tenga que entregar. Entregar un paquete completo con empresas que estén definitivamente bien estudiadas, a las que se les ha hecho la debida diligencia, que cuenten con la experiencia y que puedan garantizarnos que van a terminar los proyectos en el tiempo que se han comprometido. Sí, lo de Colón es vergonzoso. A eso yo no le llamaría cárcel. Eso es una galera llena de gente y cayéndose. Totalmente. Las condiciones inhumanas en las que están allí. Y mira, y es más doloroso aún porque al final todavía tengo personas que estando allá adentro, en las condiciones que están, por el otro componente que faltaba, que era el post-cumplimiento de una persona privada de libertad que tiene que reinsertarse a la sociedad y a la que no se le da ese acompañamiento, al final buscan la manera de regresar porque no tienen a dónde ir. Hay personas que al entrar pierden todo lo que tenían afuera, lo que conocían, y esa oficina de post-cumplimiento que también estamos implementando es precisamente para eso, para dar un seguimiento y de alguna manera mitigar el retorno de una persona que recupera su libertad a centros penitenciarios. Bueno, gracias, señora ministra. Que tenga excelente día. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Vámonos.